Compañeras y compañeros, chicos y chicas, muy buenas noches. Les habla Julio Vargas. El día de hoy voy a ser su profesor de física por unos minutos. Vamos a hablar sobre el movimiento armónico simple en este sistema de masa-resorte. Para quizás entrar a profundidad y comenzar a jugar con este laboratorio que tenemos virtual, tenemos que conocer qué es el movimiento armónico simple para darle una lógica a lo que vamos a ver. Y nos dice entonces que el movimiento armónico simple es un sistema, un movimiento periódico de vaivén, o sea, un sube y baja, por decirlo de alguna manera, o que va de un lado a otro. ¿Sí? El cuerpo, en el que el cuerpo oscila de un lado a otro, de su posición de equilibrio, y en intervalos de tiempo iguales. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver, grábense eso, intervalos de tiempo iguales. Entonces, vamos a comenzar con nuestro laboratorio. Vemos entonces allí un resorte, eh, esta parte superior izquierda podemos jugar con el tamaño, tenemos la posición 1, pero entonces si vamos aumentando el tamaño se va a hacer más grande. Pues, obviamente sabremos que si el tamaño del resorte es más grande, pues su estiramiento, por decirlo de alguna manera, su deformación va a ser mucho menor a de que el resorte pues vaya a estar un poco más delgado y se vaya a colocar alguna masa. En la parte inferior izquierda tenemos masas de 250 gramos, 100 y 50 gramos. También tenemos unas masas desconocidas, pero que también podemos hallarlas siguiendo unos simples pasos. Ahora bien, en la parte superior derecha tenemos la longitud natural, la posición de equilibrio y la referencia móvil. Esto ya vamos a jugar directamente con eso, pero pues vamos a dejar en este momento solo esas dos. Entonces, la longitud natural nos habla de el tamaño del resorte sin deformarse, ¿cierto? Ese es un tamaño del resorte. Aquí tenemos pues una regla la cual podemos utilizar y nos dice que desde donde inicia el resorte hasta donde finaliza, este resorte mide aproximadamente unos 48 centímetros. Ahora bien, vamos a colocarle una masa de 50 gramos. Podemos ver entonces que su punto de equilibrio está allí y como decía, oscila entre su punto de equilibrio en un movimiento de vaivén, como ustedes pueden ver, un sube y baja y la misma velocidad de tiempo. Ahora bien, vamos a verlo quizás un poco más lento. Ustedes pueden entonces allí ver más detalladamente este movimiento. Aquí este botón rojo pues lo tenemos para pausarlo y dejarlo en su punto de equilibrio. Ahora bien, debemos calcular la deformación. La deformación es cuánto se ha estirado el resorte con este peso que le acabamos de colocar. Y como podemos ver allí, se ha deformado alrededor de 16, 16.5 aproximadamente. ¿Sí? Ahora vamos a colocar la masa de 100 gramos. Vamos a hacer lo mismo. Masa de 100 gramos, dejamos entonces que oscile y nos encontramos que está alrededor de 33 centímetros. Y ojo a esto, ya tenemos una lógica que podemos aplicar con estos pesos. Y es de que, como vemos que 50 gramos añadimos pues a este resorte, nos da 16,5 de su deformación, si añadimos el doble, que en este caso 100 gramos, nos va a dar el doble de ese resultado de los 16,5. ¿Cómo así? Es tan sencillo como en este caso multiplicar 50 por 2 para que nos dé 100 y 16,5 por 2 para que nos dé 33. Si seguimos esta lógica y añadimos el peso de 250 gramos sin siquiera medir, podemos entonces hallar de que el resultado, inclusive me gustaría que ustedes también lo hicieran en casa, sería entonces 82,5, ¿cierto? 82, 82,5, dependiendo cómo lo lleguen ustedes a medir, pero exactamente es 82,5, ¿sí? Entonces, esto es una lógica que podemos nosotros observar en este movimiento armónico simple. Obviamente, si nosotros estiramos el resorte, como ustedes pueden ver, miren, el punto de equilibrio se va haciendo más y más y más pequeño. Entonces, ahora bien, necesitamos calcular la referencia móvil y esto es un punto que me gustaría hacer bastante énfasis, pues porque allí entonces hablamos del tiempo que se demora el resorte en oscilar, de ir de arriba hacia abajo. Entonces, esta referencia es desde dónde va a partir el resorte, ¿cierto? Entonces vamos nosotros a calcular que el resorte desde su punto de equilibrio hasta su partida, vamos a dejarlo en 30 centímetros para hacer quizás un cálculo más exacto. Entonces vemos que cuando el resorte a partir de su punto de equilibrio
se hace una referencia móvil de 30 centímetros, dejamos entonces, lo liberamos, vamos entonces allí a comenzar a medir el tiempo en el cual se va a demorar el resorte a volver a su posición, que en este caso fue la referencia móvil. Tenemos aquí el cronómetro, lo vamos a sacar de la casilla y vamos a calcular cuánto se demora el cuerpo en hacer todo ese movimiento. Comenzamos. Nos relajamos, ya en este momento entonces esperamos y vemos entonces que se demora 1,12, 1,10 aproximadamente en hacer ese movimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? De que pues eso es lo que se demora el cuerpo, de partir desde el punto en el cual se suelta y vuelve otra vez a ese punto, ¿cierto? También debemos conocer nosotros muchachos y muchachas en este caso, de que esto se le llama periodo de oscilación, que es en este caso desde donde se suelta el cuerpo, pues con su resorte y se demoran a hacer todo ese movimiento. Lo que acabamos nosotros de calcular del punto de equilibrio hasta la referencia móvil es la amplitud que va a tener ese resorte, ¿cierto? Entonces, muchachos, es bastante importante que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque es que esto nosotros lo vemos todos los días y a todo lugar. Podemos encontrar nosotros este movimiento armónico simple en un edificio, en un puente, en la casa en la cual nosotros vivimos. O sea, con este movimiento nos topamos todos los días y es bastante importante darnos cuenta que más allá de lo que ven los ojos, cómo funciona eso, ¿sí? Verla de la lógica y de que de una manera u otra más adelante, sea la carrera que estudies, vas a entender entonces cuando un edificio es antisísmico o cómo es el funcionamiento, por ejemplo, del puente que tenemos acá, el Ecoidal, que inclusive cuando ustedes pasan tiene unos resortes, cómo funciona eso y ustedes también puedan entenderlo un poco más. Bueno, no siendo más entonces, muchachos, esto ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, no duden entonces en comunicarme y nos veremos en una próxima. Hasta luego.